Pues listo, mis hermanos, amigos que nos sintonizan de nueva cuenta en este viernes, en un sábado más, ¿verdad? Que estamos teniendo acá en esta tierra. Les damos la bienvenida. Ojalá que el programa del día de hoy sea sobre todo de interés y de beneficio para cada uno de los que nos escuchan. Les pedimos que colaboren, que participen con nosotros en lo que va del programa. Haremos diversas preguntas ahí para que ustedes puedan estar participando en conjunto con nosotros. Así es que, mis hermanos, pues bienvenidos. El programa y el tema del día de hoy promete mucho. Realmente es un tema al cual yo en lo personal estoy muy intrigado de escuchar, de charlar con nuestro buen amigo, ya bien conocido. Ya yo creo que ya le voy a dar acciones del programa. Vamos a partir en 4. Yo creo que la autoría del programa, nuestro amigo Carlos G. Carlos, feliz sábado. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te fue en tu semana? Chao, Jorge, muy bien, gracias a Dios, bendecido y ya en el gozo del Señor. Bueno, siempre, ¿no? Pero ahora de forma especial, en la cita que tenemos de forma especial con Dios cada sábado. Y yo creo que ahora sí que entre más pasa el tiempo, más le vamos agarrando el gusto al sábado, ¿no? Yo creo que más vamos creciendo, vamos comprendiendo un poquito más y vamos apreciando mucho más el regalo y esa dádiva que nos ha dado, que es el día sábado. Pues antes de empezar, amigo, porque hay bastante que platicar y quisiera que pudiéramos abarcar en su totalidad y lo mayor que se pueda de este tema, porque realmente yo por lo menos estoy muy, muy interesado en conocer y en platicar sobre este tema. Es que vamos a orar para empezar. Ahí les invitamos a los que nos escuchan a que en conjunto con nosotros nos acompañen en oración. Te voy a pedir, amigo, si nos diriges en oración. Creo que sí. Amante y buen Dios, alabado, glorificado seas nuestro Dios y Rey. Nuestro Padre, en este momento, Señor, nos dirigimos un grupo de tus hijos hacia ti en oración, rogando que la sangre de Cristo nos purifique, Señor, y nos permita ser dignos, nos permita ser personas justas ante tus ojos al aceptar por fe ese don maravilloso, ese sacrificio de Jesucristo, que por su gracia, Señor, somos salvos. Te alabamos, te glorificamos por ello, Padre. Te damos gracias por estas primeras horas, primeros momentos de tu día santo que nos das. Rogamos, Señor, que al estudiar tu palabra, al enfocarnos en ella, tu Santo Espíritu se manifieste. Danos la humildad y danos sabiduría, Señor, inteligencia a lo alto. Permítanos encontrarte a través del escrito está, para podernos identificar con lo que leamos, para podernos identificar con lo que estudiemos y que nos acerque más a ti, Señor. Que tú seas el centro de atención, que tú seas el invitado especial, y que todos aquellos, los que estamos participando, como los que probablemente hagamos alguna pregunta, que miremos esta transmisión en vivo o en grabación, que todos, Señor, seamos bendecidos por tu Santo Espíritu y por tu presencia en nuestro ser. Nos ponemos en tus manos la tecnología y, Señor, pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús y que sea nuestra realidad. Amén. Amén. Eso que menciona Carlos en la oración de la tecnología, pues realmente pedimos por Oscar para que no se quede dormido durante la transmisión y se nos llegue a caer por ahí. Cierto, también una bienvenida a Oscar, que hasta ahorita está ocupado, pero nos sigue apoyando ahí en la transmisión y más adelante se nos unirá durante el programa. Pues, mi amigo, como te decía y he repetido ya en varias ocasiones, estoy muy, muy interesado realmente desde que me dijiste el personaje. Lo primerito que pensé, dije, este vato le va a tirar a la Virgen María y me persiné y todo. No, pero cuando me mencionaste el enfoque, es realmente algo que a mí sí por lo menos me interesa mucho. Creo que es algo de donde vamos a poder llegar a sacar varias enseñanzas. Y pues, mi hermano, que el Señor te utilice en esta noche. Y pues ahora sí que te dejo el control del programa porque tú eres el que ya tiene estudiadito el tema. Yo, como te mencioné al principio, traté de informarme, pero sin lugar a duda fue difícil. Creo que a lo mejor debía haber tomado un poco más de tiempo en prepararme,
pero lo que alcancé a leer muchas veces, y sobre todo en el Espíritu de Profecía y en los 4 evangelios, casi es lo mismo del punto de vista, así es que, pues, por eso mismo me intriga y me interesa mucho aprender. El personaje del día de hoy, mis amigos, es María, la mamá de Jesús. Es un personaje el cual no se escucha muy seguido, o si escuchamos, pues se escucha casi siempre lo mismo. Así es que roguemos a Dios que el día de hoy podamos encontrar una enseñanza diferente. Así es que, pues empezamos, Carlos. Primeramente, si nos pudieras dar una introducción al personaje. ¿Cómo fue? Yo sí quisiera saber cómo fue que llegaste a estudiar ese personaje. ¿En qué pensabas que llegaste a empezar a estudiar ese personaje? Mira, pues sí, ¿cómo llegué? Estaba estudiando el rol de un padre y de una madre a la luz de la Biblia. Estaba estudiando cómo debe ser, cómo debe formarse un hogar cristiano, y en esas viajes espirituales que nos gusta filosofar, me puse a preguntar cómo habrá sido el hogar de la familia, el núcleo familiar de Jesús. Entonces a ella me surgió el interés como que, caray, a ver, yo tengo ciertos atributos, tengo ciertos hábitos, tengo ciertos rasgos, ciertas prácticas que ya son muy parte de mí debido a mis padres. Entonces, siguiéndole yéndose, está escrito, hasta la ciencia lo dice, que nosotros heredamos muchas cosas de nuestros padres. Entonces eso despertó en mí el interés, ¿qué habrá heredado Jesús de María? Y lo interesante es, o sea, ¿qué heredó de Dios? O sea, ¿qué tantos rasgos heredó de María y qué tanto se heredó de Dios? Entonces eso ya me llevó a abrir una caja de Pandora, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y empezar a indagar más, y una cosa me llevó a otra y a otra, hasta que llegamos aquí. Inclusive, para ser sincero, me quedé pendiente de leer un libro que tengo ahí que habla de María, pero ese no lo alcancé a leer. El material que vamos a leer hoy es meramente del espíritu de profecía, o las referencias es del espíritu de profecía y de la Biblia. No, el otro libro creo que es un libro adventista que habla meramente de María, pero no lo alcancé a leer, que luego a ver en otra ocasión lo platicamos y te comparto material para que lo publiques. Pero así es a grosso modo como llegamos al interés de estudiar más de la muchachita María. Pues perfecto, pues sin más preámbulo, empezamos. Fíjate que lo poquito que leí fue la cuestión cuando el Espíritu decía, tanto en Hijas de Dios como en el Deseo de todas las gentes, menciona la ofrenda de María. ¿Cómo fue la ofrenda de María? Que fueron dos, de esas palomitas, o tienen el otro, tórtolas, no me acuerdo cómo menciona. Dos tortillas. Sí. Entonces, pero dice que fue tan noble y fue con tanta humildad que la ofrenda mejor fue ella misma al ponerse en las manos de Dios, ¿no? Entonces, pues ahí, pues empieza todo este viaje, como así decirlo, toda esa experiencia que ella tuvo al ser la mamá de Jesús. Entonces, ¿tú cómo lo ves ahí en el principio de esa historia? ¿Cómo empieza para ti todo eso? Mira, te voy a decir algo. Uno de los evangelios que yo más, el primer evangelio al cual yo voy a buscar alguna información es a Lucas, ¿ok? Y te voy a dar un poquito de ¿cómo se sepa? Como retroalimentación o contexto. Yo voy a Lucas porque confío en lo que dicen los primeros 3 versículos del primer capítulo. En ese primer capítulo, Lucas es el que habla más de María, ¿ok? En Lucas 1, del 1 al 3, bueno, del 1 al 4, vamos a leer. Dice, Lucas, como sabemos, o no se saben, fue médico, ¿ok? Muy meticuloso, muy detallista, muy metódico en lo que hacía. Entonces Lucas empieza diciendo, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, han tratado de poner en orden el evangelio, han tratado de poner en orden las buenas nuevas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, con detalle, o sea, a punto y coma,
todas las cosas desde su origen, escribiéndolas, ¿cómo dice? Por orden. Es decir, Lucas te está presentando todo en orden cronológico. Inclusive en Mateo 24, el Mateo de la profecía de Jesús, tengo una serie de 4 sermones que se habla de la profecía de Jesús, pero el que te da puntos clave en cuanto a orden cronológico, no fechas, pero orden cronológico en cuanto a línea de tiempo, es Lucas. Lucas te lo dice. Entonces Lucas te dice, yo te voy a poner en orden cómo están las cosas. Y por eso Hechos también viene en orden, está súper comprobado, ¿no? Entonces Lucas te pone las cosas en orden. Y ahí, a partir del versículo 26, empieza a hablar de María, ¿ok? Algo interesante, antes de entrar de lleno en María, es de que en el Evangelio de Mateo, que como sabemos Mateo está escrito con un enfoque para alcanzar a los judíos, vamos a decir un paréntesis nada más, porque en el capítulo 1, versículo 9, Mateo dice, habla del nacimiento de Jesucristo en el versículo 18 y en el 19 dice, y José su marido, es decir, el marido de María, como era justo, ¿ok? Sabemos que José ya era divorciado, pero de aquí dice, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ese justo, el griego original, dice, es dikaios, que significa José, se puede decir, era correcto, era inocente ante Dios. Y para los judíos, esa palabra o ese concepto que se usa quiere decir elegido. Es decir, Mateo está diciendo, Dios también eligió a José. ¿Ok? Y María, ahorita vamos a ver todo, o sea, cómo se bombardea de gracia a María. Así que mira, creo yo que para poder entender esto o tratar de comprender un poquito la magnitud de lo que es este personaje, que considero yo que deberíamos predicar más en la iglesia, vámonos leyendo lo que es Lucas, empezando al versículo 26. Y en algunos puntos en particular, vamos a tratar de decodificar un poquito lo que abarca, ¿no? Igual, si alguien tiene una pregunta o si tú tienes algún comentario, adelante, ¿eh? El versículo 26 del primer capítulo de Lucas dice que en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret y estaba una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, ¿ok? Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. ¿Qué dice tu versión? El mío dice, salve muy favorecida, punto. Sí, es la versión 1960. Reina Valera. Sí, también la mía. También la tuya, ok. Porque hay otras versiones que dice, salve a María llena de gracia. No sé si has escuchado, o como cuando dicen el rezo de los católicos, Virgen María, llena de gracia, o algo así. Ok, entonces el griego para favorecida significa que te llena de gracia, y como que te va a favorecer. Es decir, si Dios se dirigiera a ti con ese griego charido, si te dijera ahorita, Jorge, tú vas a ser charido, es como que el griego charido es como si usted dijera, Jorge, Dios te va a hacer un favor sototote, que ni te la imagino, o sea, vas a ser lleno de ese favor, o sea, no va a haber ni un hueco de ti que no esté en ese favor. O sea, Dios te va a derramar una gracia como a nadie. O sea, por eso dice, muy favorecida, salve María, muy favorecida, el Señor es contigo. Y luego mira esta declaración o reconocimiento divino que le dio al ángel. Dice, bendita tú entre las mujeres. Es decir, feliz tú entre las mujeres, o sea, entre todas. Feliz tú. Le está diciendo esto a una niña de aproximadamente 13 años. Bueno, a una adolescente de 13 años. Se le aparece un ser divino, ella se asusta y le dice, María, tú vas a ser llena con un favor de Dios y vas a ser feliz en comparación de todas las mujeres. De entre todas las mujeres que conoces, tú vas a ser bien feliz. Entonces, ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, Dios miró en ella algo particular. Has hallado gracia. Dios ha visto algo en ella que no vio en ninguna otra mujer. ¿Ok?
Y le dijo, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Fíjate la pregunta, no renegó, no dijo no quiero, no lo refutó, sino simplemente dijo, hoy, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo es esto posible si yo no conozco varón? Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, y esto es de suma importancia la declaración que hace María, he aquí, declara uno, la sierva del Señor, o sea, declara que ella está ahí para servir, declara a quien es su amo, o sea, declara a quien a ella pertenece, porque no dice, he aquí a la sierva de Dios, no dice, he aquí la sierva del Señor, o sea, de quien yo pertenezco, de quien es mi dueño. Estoy aquí para servir a mi dueño, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hasta aquí lo que podemos aprender es de que María, todo lo contrario a lo que miramos en las historias y en películas de la actualidad, de que tú eres el elegido, y que no quieren, María, como culturalmente lo decimos, dobló las manos y dijo, aquí estoy. Y es una misma característica que presentan varios grandes personajes o héroes de la Biblia, que muestran humildad ante Dios. Es humildad. Un adolescente dice, voy a ser mamá. ¿Quién sabe cómo habrá sido la cultura o el índice de mortandad en aquel entonces cuando daban a luz? Que dijo, va, aquí estoy. Entonces, si te fijas que alguien se atreva a decir eso a Dios, una de dos, o seguía con miedo cuando uno siente el llamado, o como ella dice, va, estoy. Entonces, no sé cuántas veces, por ejemplo, en la iglesia, cuando está un pastor o un orador y que hace un llamado y estamos como que voy o no voy, simplemente me pongo de pie o no, y ahí estamos luchando y María dice, ok, esto va a pasar, va, que sea la voluntad de Dios. Entonces nos vamos hasta el versículo 42 porque ya vamos a entrar de lleno a analizar más este personaje y lo que implica, ¿no? En el versículo 42, su tía le dice, bendita tú entre las mujeres. Ahora es una declaración terrenal. Primero vino una declaración divina vertical. ¿Que quién le dio esa declaración? El ángel Gabriel, enviado por Dios. Y el ángel Gabriel le dice, bendita tú entre las mujeres. Y luego su tía en cuanto la ve, bendita tú entre las mujeres. O sea, ya se está haciendo una declaración ahí como que tú traes algo especial, como que tú traes ese no sé qué. Tú traes algo diferente. Entonces, después de que María, en el versículo 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. María empieza a hacer una oración que profetiza en esa oración. Dice, María dijo, engrandece mi alma al Señor, es decir, que todo mi ser entero engrandezca, que haga lo más grande posible, omnisciente, omnipotente, que haga a Dios, que todo mi ser engrandezca a Dios. Lo declara así. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Su ser se regocija en Dios, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y aquí desde ahora me dirán, aquí está la profecía, bienaventurada, feliz, todas las generaciones. Y a la fecha, esto que ella dijo es lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. O sea, se hace, en cierta forma, profetiza algo. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y esto es lo que aquí, esto para mí es algo sumamente importante que en muchos otros lugares de la Biblia se da. Pero dice, santo es su nombre. Santo es su nombre. Es decir, María está diciendo, ¿qué significa santidad?
como ya lo sabemos, casi estos de adventistoides, introducción al adventismo, ¿no? Santo significa apartado, poner aparte. Entonces, María prácticamente está diciendo, el nombre de Dios es esa parte de todo lo demás. O sea, no, me está haciendo algo en mí que es imposible. Todo mi ser lo va a alabar por eso, todo mi ser lo va a servir, mi espíritu lo va a engrandecer. Él es algo más. O sea, los gringos dicen, it's mind blown. Es como que no cabe en mi cabeza, me va a estallar de que no lo puedo escribir. O sea, es algo más, Dios. Es algo más por esto que va a hacer en mí. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en pensamientos corazones, quitó los tronos y los sigue exaltando. Ahora, vemos la humildad de María. Ahora, María estaba a punto de ser madre. Ya iba a entrar a un rol que ella no pidió, que probablemente no sabemos si estaba lista. Culturalmente en su entonces no sabemos a qué edad acostumbraban a embarazarse, pero María aceptó eso, ¿ok? Empezó a aceptar eso. Ahora te quiero compartir algo que le pasó a Sansón, ¿ok? Que influyó en Sansón. Fíjate. Hablando, esto viene en Patriarcas y Profetas en la página 544. Te voy a leer, es un tramo grande, pero para que veas la importancia de lo que es el ser padres. Y fíjate cómo va a transicionar esto. Página 544, Patriarcas y Profetas, dice: Dios tenía reservado una obra importante para el hijo prometido de Manoah. Y a fin de asegurarle las cualidades indispensables para esta obra, es decir, para que Sansón pudiera tener estas cualidades, debían reglamentarse cuidadosamente los hábitos tanto de la madre como el hijo. O sea, los hábitos de la mamá, de la embarazada, debían cuidarse. ¿Ok? Los hábitos de la madre influirán en el niño para bien o para mal. Ella misma debe regirse por buenos principios y practicar la temperancia y la abnegación si procura el bienestar de su hijo. Si toda mujer embarazada quiere lo mejor para su hijo, ella debe practicar la temperancia y la abnegación. Aquí está. Habrá malos consejos que dirán a la madre que le es necesario satisfacer todo deseo e impulso. Otra vez, le van a decir malos consejos a la mamá diciéndoles, todo lo que se te antoje, cómetelo a la hora que quieras y lo que sea. Aquí está diciendo Elena de White, eso es un mal consejo. Pero semejante enseñanza es falsa y perversa. La madre se halla por orden de Dios mismo bajo la obligación más solemne de ejercer dominio propio. Todos los padres como las madres están comprendidos en esta responsabilidad. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales, físicas, su temperamento y apetitos. Con frecuencia, como resultado de la intemperancia de los padres, los hijos carecen de fuerza física y poder mental y moral. Los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada y sus nervios irritables, y se los transmiten en efecto. Los licenciosos tengan a menudo sus deseos pecaminosos y aún enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Como los hijos tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, como los niños no aguantan tanto como los papás, hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. Y ahorita tú y yo lo estamos viendo. Tú y yo estamos viviendo eso. Los padres son responsables en alto grado, no solamente de las pasiones violentas y los apetitos pervertidos de los hijos, sino también los padres son responsables por las enfermedades de miles que nacen sordos, ciegos, debilitados o idiotas. Entonces, fíjate, Dios ya sabía cómo podría influir una mujer embarazada en su hijo o no. Sí, no, o sea, ya sabía. ¿Qué tanto influye? Y a pesar de eso, ¿qué miró en María? Para decir, yo sé que María va a vivir de tal forma que cuando nazca mi hijo,
va a cumplir el plan de salvación. O sea, porque Cristo estuvo a punto de, o sea, en el Getsemaní estuvo a punto de decir, ya estuvo, no puedo más. Cuando la copa de la ira dice, que pase en mí esta copa, ¿no? Simbólicamente como las mismas copas que se hablan en Apocalipsis, de la copa de la ira, que pase, y que la copa de la ira o ira no es más que nada la ausencia de Dios porque está lleno de pecado ahí. Entonces, Cristo, por eso dice, estaba cargando el pecado del mundo porque tenía esa ira ahí. Pero ¿qué rasgos? ¿En qué ambiente creció Cristo? ¿O qué características podemos pensar que tenía María, esta adolescente, que Dios le dijo, tú vas a ser la madre de mi hijo? O sea, nomás pongámonos a pensar un poquito en eso. Y qué difícil me imagino para un adolescente, como tú dices, esa etapa, ¿no? O sea, porque por ejemplo, yo me pongo, o sea, no me considero pues todavía ya un adulto en plenitud, ¿no? Pero tampoco soy tan joven, pero por ejemplo, para mí que acabo de ser papá, pues sí es diferente, y por ejemplo, mi esposa, pues sí, ella experimenta mucho, por ejemplo, cambio en su rutina de vida, ¿no? Ella pues salía mucho, iba mucho a cada rato con sus papás, y ahora no puede casi salir porque tiene que pues, llevar a la niña y todo eso. Ahora me imagino ese cambio en una adolescente, pues qué difícil habrá sido, ¿no? Y mantener, como tú dices, esa humildad, esa predisposición a estar al servicio. Porque yo creo que también Jesús de alguna manera adquirió esa... Aparte, pues obviamente que por tener el amor de Dios y porque Dios es amor, ¿no? Y era parte de su personalidad. Pero esa calidez con la que atendía siempre a los enfermos o al pecador que se le acercaba, pues de algún lado lo sacó, ¿no? Me imagino. Entonces, sí, me gustaría que esa fuera la primera pregunta. ¿Cuál, para los que nos escuchan ahí, los que nos están viendo, para ustedes, cuál creen que haya sido el primer gran reto de María al saber que iba a ser la mamá de Jesús? Porque hasta el punto donde vamos ahorita todavía no nacía Jesús. Todavía no nacía. Apenas estaban dándole la noticia, ¿no? Entonces, pues ahí para la pregunta ahí que nos lo hagan saber en los comentarios, ¿cuál creen que hasta este momento de la vida de María fuera el reto más grande? ¿O cómo hubieran reaccionado ustedes, ¿no? Ante esta situación. Y pues aprovecho también para darle la bienvenida, que ya está acá nuestro productor ejecutivo, Oscar. Ya llegó, ya está acá con nosotros. Ahí está cualquier cosa, tu queja, aclaración, ahí directamente a su Messenger. Entonces, pues salimos. Ok, entonces fíjate, algo que a mí me llama la atención de María es de que lo único que preguntó fue cómo. O sea, ¿cómo va a pasar esto? Y ya cuando nace, me llama la atención lo que dijiste o sea, de cómo la dinámica familiar, o sea, contigo ha cambiado. Cuando nació mi primera hija, cambió mucho la dinámica familiar. Cuando nació mi segunda hija, o sea, no tuvo que haber otro proceso de adaptación. Y eso que tenemos cosas que antes no tenían. O sea, ahora tenemos que la carriola, que tenemos esto, que tenemos aquello, que técnicas que ya saben para esto, que para dormir a los niños y así, así. Pero antes no había nada de eso. Antes no, o sea, quién sabe cómo se las ingenió María, ¿no? Para hacerlo. Sin embargo, bueno, o mejor dicho, y agregando, hay algo que me llama la atención. Y mira, no sé si ustedes han escuchado, hay un estudio que se empezó a hacer en 1948 por un grupo de psicólogos para estudiar algo que se le llama en Estados Unidos the ripple effect. El ripple effect es como cuando hay un balde con agua y dejas caer una piedra o algo y que se hacen las olas y se van haciendo para arriba. En la comunidad hispana, más que nada como lo conocemos, es el efecto dominó. ¿Okay? Que una cosa afecta a otra y a otra y a otra y así se va. Según estas personas, este estudio se sigue practicando, se sigue estudiando. Inició en 1948 y van más de 5,000 personas en las que se ha hecho este estudio. Este estudio indica que todo lo que hacemos o decimos tiende a causar un efecto dominó a través de nuestra red de amistades, teniendo un impacto en nuestros amigos de primer grado, es decir,
como por ejemplo, tú y yo, tú eres mi amigo de primer grado. Después llega a tener un efecto en un impacto en una amistad de segundo grado, es decir, Jorge, sería en un amigo de tu amigo. Lo que yo dije tuvo un efecto en ti y luego va a tener un efecto en el amigo en tu amigo y hasta un tercer grado, que es decir, en el amigo de tu amigo, Jorge. Algo que yo hice, según estos psicólogos dicen. Si una persona está contenta, la probabilidad de un amigo cercano que se ponga feliz aumenta en 15%. Es decir, si yo estoy feliz, el amigo de primer grado, tu posibilidad de que seas feliz va a aumentar en 15%. La del segundo grado en 6% y la de tercer grado se va reduciendo así sucesivamente, ¿no? Ya va como a 3% o algo así. Pero esto es lo que los psicólogos están diciendo, ¿ok? Este grado de efecto. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver todo esto con María. Review and Herald, febrero 16 de 1897. Mira lo que la sierva del Señor dice. Cada palabra que se pronuncia ejerce una influencia en alguien más. Cada acción implica una serie de responsabilidades. Nadie puede vivir para sí mismo en este mundo. Tú no te puedes aislar y decir lo que yo haga no va a afectar a nadie, porque al momento que tú tomes una decisión o hagas un acto ya estás influyendo en otra persona. Inclusive nadie puede vivir para sí mismo en este mundo, aunque así lo quiera, dice Elena White. Cada uno forma parte de la gran red de la humanidad. Y a través de nuestros hilos de influencia, que es lo que te estoy mencionando, lo de los grados, a través de nuestros hilos de influencia individuales, estamos vinculados al universo. Estamos vinculados a todo. Testimonios, volumen 1, página 476. ¿Qué poco saben ustedes de la influencia de sus actos diarios en la historia de los demás? Puede pensar que lo que hace o dice tiene poca importancia, cuando los resultados más importantes para el bien o el mal son la consecuencia de nuestras palabras y acciones. Las palabras y acciones, consideradas tan pequeñas y sin importancia, son eslabones en la larga cadena de eventos humanos. Así de sencillo. Lo que tú hagas ahorita va a repercutir hasta en el amigo del amigo de tu amigo, que tú ni conoces. Según la ciencia, que está respaldando lo que Elena White decía desde 1897. Entonces, fíjate, con esto en mente de lo que hagas va a influir, ¿qué tipo de crianza le dio María a Jesús? Porque yo durante mucho tiempo me hice la pregunta, cuando nació Jesús, ¿será que nació ya sabiéndolo todo o no? ¿Será que cuando nació dijo, no, María, espérate, mira, no me digas, yo te voy a decir cómo es el reino de los cielos. Yo te voy a decir qué se siente que los ángeles vengan y me canten. Yo te voy a decir que Jesús no sabía. María fue la que le dio la educación, la enseñanza teológica, se puede decir, o le mostró el escrito está a Jesús. Y eso lo podemos ver en el deseo de todas las gentes. Ahí léelo. Dice literalmente, María tomaba al niño Jesús, lo sentaba en sus piernas. Jesús no fue a la escuela, como todos los demás niños, porque su escuela fue María. Y a través de los labios de María, Jesús aprendía eso. Y cuando fue al templo a los 12 años, cuando ya pudo asistir, fue para allá y es cuando, que él empezó a ver los sacrificios y es cuando él se identificó y dijo, espérame, ese voy a ser yo. Por eso el deseo de todas las gentes dice que cuando está Jesús preguntando en el templo, todo se sorprendía por el grado de profundidad y el grado de intensidad de las preguntas de Jesús, porque Jesús quería saber, porque él dijo, todo lo que me han enseñado, aplica aquí y yo voy a hacer ese. Entonces le preguntó a los maestros y decía, a ver, enséñenme más, porque tengo que saber. Y todo eso vino de la escuela de María.
todo eso vino de una lección práctica también también de José, ¿no? Pero ahorita nos estamos enfocando en lo que es María. Entonces, fíjate el grado o qué estilo de vida tuvo que llevar María, que todo lo que aprendía, todo lo que hizo Jesús, Lucas capítulo 2, versículo Lucas 2, versículo 19, cuando nació Jesús, dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O sea, María las guardaba y los guardaba sabiendo que hay algo más. Y María no comprendía. María no comprendía la magnitud de Jesús, porque más adelante, cuando Jesús muere, o sea, está viviendo un dolor terrible, terrible al ver cómo están torturando a su hijo y cómo está muriendo enfrente. Inclusive el libro de Hijas de Dios dice que lo que le dio a María en la torre es cuando le encajan la lanza a Jesús. Cuando ella mira que le encajan la lanza, ahí es como que ya la perdió, o sea, ya María ya no pudo más. Entonces, ya se lo habían anticipado, ¿no? Ajá, o sea, y María no sabía entonces. Porque ya se lo habían anticipado. Adelante. Bueno, sí, se lo habían anticipado y María lo guardaba porque ni siquiera comprendía todo lo que abarcaba, pero lo hacía por fe. A pesar de que no sabía, lo hacía por fe. Y en el capítulo, en el versículo 51, vuelve a decir del mismo capítulo, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, el niño Jesús, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y mira, y aquí respalda lo que dice Elena de White de que Jesús no lo sabía todo, que Jesús iba aprendiendo, porque dice Jesús crecía. Mira, para que veas, vamos a decodificar este versículo, para que te des cuenta de la magnitud de lo que este versículo nos enseña. El número 4 en la Biblia, simbólicamente hablando, representa totalidad, ¿okay? Representa todo. Por ejemplo, los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos, norte, sur, este y oeste. La división del sueño de Nabucodonosor de Babilonia es oro, plata, los 4 elementos, ¿no? Es oro, plata, hierro y se me está yendo el otro. Bueno, los 4. El bronce, son los 4, representan totalidad, ¿ok? Fíjate lo que nos va a enseñar este versículo. Jesús crecía, 1, en sabiduría, 2, en estatura y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios, que es la espiritualidad, y en gracia ¿para quién? Con los hombres, que es el crecimiento social. Es decir, Jesús crecía ¿en qué? En todo. Y María guardaba esto en su corazón. Lo iba viendo. Y, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario, porque no es un sermón, ni es una lección, se supone que es una plática. Sí. Pues no han puesto comentarios. Pero fíjate que hace poquito hay una serie que a mí me gusta mucho, que ya es muy vieja, ya desde cuando se acabó, que se llama Malcolm el del medio. Uh-huh. Yo soy súper fan de esa serie. De hecho, la he visto muchas veces. Y en el último capítulo se supone que el protagonista, que ya no es spoiler porque ya es muy vieja la serie. Entonces, en el último capítulo se supone que el protagonista va para allá, para la universidad, ya se va a graduar de la preparatoria y va para la uni, ¿no? Como quien dice. Y le llegan y le ofrecen un trabajo que le van a pagar muy bien y se iba a hacer rico. Y la mamá contesta por él y no acepta, lo rechaza, dice que no, gracias, él va a estudiar y va a tener una carrera, ¿no? Entonces, pues ya el protagonista se enoja mucho, y le reclama, ¿no? Pues, ¿quién eres tú para meterte en lo que va a ser mi futuro, ¿no? Y la mamá le dice, bueno, es que tú no fuiste creado para ser rico. Tú naciste para ser el mejor presidente de Estados Unidos, así le dice. Porque eres pobre, vienes de una familia pobre, vas a batallar para estudiar, vas a tener que trabajar, vas a tener que conseguir becas, todo eso vas a tener que batallar y vas a llegar a ser el mejor presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nadie como tú comprende a la gente como nosotros.
Y le dice él, pero pues ¿qué? ¿No pude haber sido rico y comprar la presidencia y pagármela? ¿Verdad? Y dice, no, porque eso no te hubiera hecho un buen presidente. Tú vas a batallar, vas a sufrir lo que los pobres sufren, todo eso, y vas a llegar a ser el mejor presidente. Y él le dice, o sea que tú piensas que yo voy a poder llegar a hacer eso, y la mamá le contesta, sé sincero, piensa y dime si no eres capaz de hacerlo. Y yo imagino que a Jesús en algún tiempo también María le tenía que repetir constantemente eso, tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y pues como Jesús, pues no sé, ¿verdad? Como lo mencionas tú, crecía en eso, en su totalidad, en todos los aspectos, pero yo pienso, me imagino que María le repetía eso, ¿no? Le repetía, pues tú eres el Hijo de Dios, tú no eres igual que los demás, y todo eso, y pues gloria a Dios que María sí estudiaba la lección de escuela sabática, ¿no? Porque imagínate si ella era a la escuela y no estudiaba, pues ¿qué le iba a enseñar, no? Y desde ahí es la dedicación y la entrega que ella tenía, ¿no? De prepararse primero ella, para ella poder preparar al Hijo de Dios, ¿no? Porque pues ahora sí que ella tenía que asumir su responsabilidad y por ende ponerse a estudiar, porque pues ¿qué le iba a enseñar, no? De repente mi esposa tiene una hermana chiquita y de repente cuando andábamos de novios a la niña le dejaban tareas bien difíciles y ahí estábamos mi esposa, mi suegra, yo debatiendo, ¿no? Cuánto era, cómo se hacía esa operación matemática porque ya ninguno se acordaba. Y era algo que la niña le daban en primaria y ya ni nos acordábamos nosotros porque ya no habíamos estudiado, ¿no? Entonces me imagino cuánta responsabilidad recayó sobre María para, pues, educar de la manera correcta, pues, al Hijo de Dios, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y eso es algo que muchas veces no pensamos, o sea, lo que implicaría. Nosotros no queremos aceptar un cargo en la iglesia porque decimos, no, que está muy difícil, o esto que el otro. Imagínate, inclusive el libro del Hogar Cristiano dice que en algunas ocasiones hay ciertas responsabilidades que tiene la madre que son más honrosas y que el padre no las puede hacer. Que el sacerdote del hogar no puede hacer y puede llegar a ser considerado más honroso que el padre, lo que una madre puede influir en su hijo. Hay algunas cosas que pueden llegar a ser así. Entonces, el grado de responsabilidad que le llegó a María, a esta adolescente, fue, o sea, grandísimo, ¿no? Y bueno, continuando, no sé si ya seguimos adelante o si quieren comentar algo al respecto. Ok, mira, algo que también quiero mencionarles antes de pasar ya a algo que como ya María un poco más grande, quiero mencionar algo, un paréntesis con letra negrita, ¿ok? Especialmente para los que ya estamos casados. Y vamos a hablar de una cuestión, creo yo que es delicada. Tal vez alguno va a decir que no es muy prudente que la hablemos, pero creo yo que es muy importante que la sepamos por lo que puede generar en nuestros hijos. Lo hago, me voy a atrever a decir esto, más que nada, por amor a nuestros hijos. ¿Ok? Esto que yo les voy a leer viene en el Espíritu Profecía en Conducción del Niño, a partir de la página 414. ¿Ok? En esa página viene. Creo que es el capítulo 68 más o menos. Sección 16, capítulo 68 o algo así. Y ahorita se los voy a leer y ustedes mismos se van a ir dando cuenta de lo que la sierva del Señor nos dejó desde aquel entonces. ¿Ok? Y esto ya hablando en responsabilidad como padres y madres. ¿Ok? Las propensiones concupiscentes se heredan. ¿Ok? Los padres generalmente no sospechan que sus hijos entienden algo de este vicio. En muchísimos casos, los padres son los verdaderos pecadores. Han abusado de sus franquicias matrimoniales y debido a su complacencia han fortalecido sus pasiones animales. Que están hablando de la intimidad sexual.
está diciendo que por muchos, porque ya están casados, creen que pueden hacer lo que les venga en gana en cuanto a la intimidad sexual. Y aquí Elena de White está diciendo, han fortalecido sus pasiones animales, ¿ok? Y al fortalecerse estas, las facultades morales e intelectuales se han debilitado. Lo espiritual ha sido dominado por lo brutal. Los hijos nacen con las propensiones animales grandemente magnificadas. Han recibido el propio sello del carácter de sus padres. Los hijos nacidos de estos padres casi invariablemente están inclinados a los hábitos repugnantes del vicio secreto. El vicio secreto, si tú lees El hogar cristiano, se puede referir a dos cosas. Uno, a la relación sexual, o dos, a la masturbación. Hay todo un capítulo que Elena de White, ella dice, el vicio secreto es este, inclusive dice que ella ¿cómo dijo? Que se sentía triste de la cantidad de líderes de la iglesia que predicaban cada sábado, pero llegando a sus casas, ¿cómo decía? Se ofrecían a este vicio secreto. Literalmente decían, ay, es que le estoy pidiendo ayuda a Dios, y bueno, ahí saca más información, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es esto? Porque ella menciona que sacaban filminas con fotografías de mujeres sin ropa. Dice que se entregaban a eso. Eso que se practica, inclusive en el matrimonio, leemos aquí que son sobre los hijos y que esos hábitos repugnantes, nuestros hijos nacen con ellos. Ahora, hay una referencia de que Salomón llegó a practicar el adulterio tanto que me voy a atrever a parafrasear o a asumir que se aburrió y empezó a intentar nuevas cosas. Tenía ciertas tendencias. ¿Están conectando los hilos? No tengo que explicar más, ¿verdad? Con lo que estamos viviendo hoy. No. Y escrito está. Fíjate, tengo 2 párrafos más. Voy a leer el otro. Se viola el 6º mandamiento desaprensivamente. Quitarse instantáneamente la vida no es un pecado mayor a la vista del cielo que destruirla gradual y seguramente. Las personas que se acarrean un decaimiento seguro debido a su mal proceder sufrirán el castigo aquí, y si no se arrepienten plenamente, no serán admitidos en el cielo del más allá, tan ciertamente como no lo será el que destruye su vida instantáneamente. La voluntad de Dios establece la relación entre la causa y sus efectos. Y el tercer párrafo, parece haberse perdido el poder del dominio propio. Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas y sin embargo se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Según de Timoteo 2:19 dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué existe esta debilidad? Es porque las propensiones animales han sido fortalecidas por el ejercicio hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. A los hombres y mujeres les faltan principios. Están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo a sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas y la que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene al alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. ¿Qué decía el efecto dominó que leímos hace un momento? ¿Qué decía lo que pasó con la esposa de Manoah, la mamá de Sansón? ¿Y qué está diciendo Elena de White aquí? Toda esa inmoralidad viene desde la, bien dice Dios, yo conozco la maldad de los padres desde la tercera
desde la segunda a la tercera y hasta la cuarta generación, que es lo que los psicólogos decían. Hasta la cuarta persona después del que lo causó, que dijo que cometió algo, yo sé cómo van a influir hasta la cuarta generación. Y se fijan, por eso, uno de los profesores del Instituto Bíblico, de la escuela donde voy, dice, sí, tiene unos sermones muy buenos en cuanto al matrimonio. Y dice, todo eso que sale que de libros de posiciones y de Kama Sutra y esto que el otro y así está. Dice, es que ¿qué tanto puedes hacer si nomás tenemos 2 brazos y 2 piernas? O sea, ¿qué tanto? ¿Qué tanto se puede hacer con esto? Y comprobado, y en muchos lugares lo puedes ver, cuando una persona está en intimidad sexual, no hay como cuando lo hace en forma de, ¿cómo se dice? Monogamia, o con su pareja, con su esposo o su esposa, en amor. Si no, cuando terminas, es vacío, es hueco. Y eso repercute hasta en alguien más. Aunque hayan sido solamente 2 los que estaban solos en ese cuarto. Porque si después la señorita termina triste, sus padres lo van a notar, o sus amigos lo van a notar, y se van a preocupar y se van a sentir mal por ella. Entonces, si se fijan, esto que estamos hablando es algo de suma importancia para nosotros ahorita, como padres. Y lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, y para los que estén en proceso de casarse, o que se vayan a casar, o que estén planeando tener hijos, tenemos que ser transformados cada día con Dios para que esas tendencias no se las heredemos a nuestros hijos. ¿Qué grado de responsabilidad tenían María y José para criar a Jesús y que nada de esto le pasara? Y fíjate que algo que por medio de la lectura que te digo que hice, algo que me pude dar cuenta es que en muchas ocasiones les pudo haber ganado el lado, pues porque María y José pues eran humanos, ¿no? Y a lo mejor el lado humano les pudo haber ganado el desanimarse de no haber encontrado un lugar donde dormir y estar en un pesebre, el María ver que pues su hijo, pues así como dice que en cierto punto a María le pasó como a Judas, ¿no? No entendía lo que Jesús hacía y por qué, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué esto, no? Incluso Jesús hasta en cierto punto, creo que eran las bodas de Canaán, donde le dice, mi tiempo no ha llegado, ¿no? ¿Por qué vienes y me pides ayuda? Y yo todavía no. Entonces, de cierta manera, en algunos momentos pudieron llegar a decepcionarse de que, bueno, pues no era lo que yo creí que iba a pasar, ¿no? Pero dice que en ningún momento, pues eso fue el pensar de María, ¿no? Sino que al contrario, siempre estuvo en la disposición y bueno, dice, ¿qué fue lo que les dijo en las bodas de Canaán? Hagan todo lo que él les diga, ¿no? O sea, ya no, yo ahora sí que no me meto, hagan lo que él dice y porque ella tenía la certeza de que él iba a resolver, ¿no? De cierta manera, como tú dices, qué grande responsabilidad, ahorita que ejemplificas todo eso, pues ahora sí que con mayor razón, ¿no? El tener, si de por sí el tener un hijo no es algo que se pueda tomar a la ligera, como hoy en día se toma, ¿no? Como hoy en día se toma a la ligera el tener un hijo, o es algo tan normal, y al mismo tiempo ya es algo también repudiado, ¿no? Porque ya muchas personas que dicen que para qué tener hijos, y hay muchos que puedes adoptar, y pues se vuelve algo tan complicado para algunas personas, tan aborrecido para otras y tan fácil para otro sector también, ¿verdad? Creo que se ha ido sacando de su naturaleza el ser padres, el llegar a entender la obligación que tiene uno y la responsabilidad con nuestros hijos, ¿no? Porque como bien dices, pues todos esos rasgos, todas esas características, de alguna u otra manera, pues pasan a las generaciones, ¿no? Como en este caso, pues ahí Jesús, pues ahora sí que de mayor admiración también, María y José, porque pues al parecer, y por lo que sabemos y lo que podemos estudiar en la palabra de Dios, pues le inculcaron, ahora sí que hicieron bien su chamba, ¿no? Hicieron bien su trabajo al encaminar y sobre todo
pues lo vemos también en las pruebas que Jesús sufrió, pues que salió adelante, ¿no? Supo cómo comportarse y en todo momento, pues yo creo que así creo que sí te platiqué, ¿no? De cuando llegaba tarde y mi papá estaba ahí en la ventana, ¿no? Ahí viendo. Yo creo que en algún momento Jesús también se ha acordado de María con la chancla ahí, para no caer y no equivocarse, ¿no? Siempre, claro, y es muy claro que siempre en el actuar de nosotros, de alguna u otra manera influye las enseñanzas de nuestros padres, ¿no? Y mira, y me gustaría aclarar un poquito, porque durante mucho tiempo me fue muy confuso. Es el primer milagro de Jesús y por qué María le preguntó a Jesús y Jesús le dio esa respuesta. O sea, que Jesús le dice, ya prácticamente, ¿y a ti qué? O sea, mi tiempo todavía no ha venido. Sin embargo, leyendo en el libro ese de las hijas de Dios, la sección de María, podemos ver que cuando Jesús fue bautizado y sus discípulos contemplaron todo eso y estaban ahí, María, y María fue una de las que ayudó a organizar en la boda, en esa boda. María fue ahí de las que acomodaron todo. ¿Eran amigos, parientes? No lo sabemos. El Espíritu de Profecía simplemente menciona que fue a ayudar a organizar. Por lo tanto, asumimos que pues había cierto aprecio por la familia, ¿no? O sea, para que te inviten a una boda, obviamente no se invita a cualquiera, se invita a gente que aprecies. Y si te permiten ayudar, quiere decir que pues asumimos que esto había una persona apegada o muy querida. No andaba Entonces, no andaba como unos que con... No. Entonces, María, mira que cuando están arreglando y ven las cosas y mira que Jesús llega, los discípulos van y le platican a ella. ¿Sabes qué? Es que cuando Jesús se bautizó, esto que el otro, descendió una paloma y se escuchó como un trueno, y esto que el otro fue al desierto, estuvo 40 días. O sea, le empezaron a platicar todo esto a María. Y María se empezó a sorprender más. Y recuerden, guardaba todo eso en su corazón. Entonces María ahí empezó a carburar. Y digo, ya está empezando. O sea, ella como que ya dio por hecho, ya está empezando a hacer los milagros, ya empezó su ministerio. Inclusive, en el capítulo 4, después de la tentación, en el versículo 16, creo que la fiesta se llamaba el jubileo, the Jubilee, que es cuando los que tenían esclavos los tenían que dejar libres, si tenían deudas, ya no, ok. Coincidentemente, pero yo me atrevo a decir proféticamente, Jesús se para y empieza a leer el versículo que habla de la liberación, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo predica es en el día del jubileo para los judíos. Cristo llega, lee eso, ¡pum!, soy yo, en el día del jubileo, es decir, declarando la liberación del pecado para todos. O sea, está profundo, pero esa es otra plática, ¿no? Sí. Entonces, María se empieza a enterar de esto que empieza a hacer Jesús. Ya, caray, y esto, y aquello. Entonces María ya empieza a ver a Jesús, se puede decir, con otros ojos. Entonces María se da cuenta o se entera que se empieza a acabar el vino o el jugo de uva, va con Jesús y le dice lo que todos pues ya conocemos, ¿no? A ver, déjeme lo encuentro, es a ver, déjame lo leo de Juan, aquí está, capítulo 2, dice, el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron los también invitados a las bodas, Jesús, los discípulos, y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, es decir, le tiró la pedrada, es decir, ella ya tenía todo este contexto de que tú ya estás, o sea, ya te declaraste, ya empezaste, ya sé lo que hiciste en el desierto, ya sé por lo que pasaste, te miro más delgado que antes, ¿no? Pues 40 días sin comer, o sea, ya sé a lo que vienes, no tienen vino. Entonces Jesús le dice, o sea, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha venido mi hora.
O sea, bueno, la verdad, las bodas de Caná no se mencionan en Lucas, quiero aclarar, no se menciona en Lucas, o no sé si las bodas de Caná fue antes o después de la lectura del jubileo, ahí sí no estoy seguro. Así que, pero bueno, ya les dice, considéralo un paréntesis. Entonces Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora aún no ha venido mi hora. O sea, ¿por qué me preguntas? Pero María ya estaba bajo este contexto de que yo ya sé que lo que estás haciendo. Entonces su madre dijo a los que le servían, hagan lo que les diga. O sea, porque María ya tenía esa fe de que él ya iba a empezar a hacer milagros, de que él ya sabía. Y Jesús lo llenó por honra a tu padre y a tu madre. Por eso lo hizo. Entonces, si nos damos cuenta ya del contexto de la historia, o sea, ya entendemos un poquito más el panorama de lo que está sucediendo. Jesús cumple un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. María está testificando, está emocionada porque ya está viendo a su hijo que está empezando su ministerio y los demás son testigos del poder de Dios. Y ¿cómo se dice? Dice que lo hizo por ella y también por los discípulos, ¿no? Uh-huh. Dice que también dice que era una manera de hacer que su confianza no se fuera, ¿no? Como que empezar a demostrarles poco a poco, ¿no? Porque se venían cosas duras después, o sea, eso, ahora sí que el agua en vino no era nada con lo que se venía después al pasar el tiempo, ¿no? Pero fíjate que hay algo ahí que en Hijas de Dios que me llama mucho la atención, porque dice que esperaban que los dirigentes religiosos lo recibiesen con una confianza aún mayor que la suya. Declaraban entre la gente las obras maravillosas de Cristo y su propia confianza en la misión de Él, pero se quedaron asombrados y amargamente chasqueados por la incredulidad, los arraigados prejuicios y la enemistad que manifestaron hacia Jesús los sacerdotes y rabinos. Y ese fue otro golpe durísimo para María, ¿no? Porque yo creo que al ver eso sabía ya lo que le esperaba a su hijo. Uh-huh. Porque ella pues lo miraba así como al hijo de Dios, pero a fin de cuentas también era hijo de ella, pues. O sea, de cierta manera dice, incluso menciona que hubiera sido inhumano el que María desarraigara su posición como madre, ¿no? Que si ella no hubiera sentido nada, pues hubiera sido inhumano, porque a fin de cuentas Jesús había sido su hijo, ¿no? Y ahí es donde también entra la plena, no solamente confianza en que tenía en Jesús, porque dice que María confiaba en Jesús, pero también la confianza que tenía en Dios, ¿no? De saber lo que le esperaba a su hijo y aún así mantenerse, ¿no? Porque no sé si es aquí en Hijas de Dios o en El Deseado, donde menciona que ella cuando lo ve regresar del desierto lo ve diferente, que ya no fue el Jesús que se fue, sino que era otro Jesús, totalmente ahora sí ya listo para empezar su camino hacia, y así lo menciona y me llamó mucho la atención, hacia el final que ella sabía que se acercaba. O sea, y cuando lo miró fue ahí en las bodas. Cuando lo miró fue ahí en la boda. Exacto, pero dice que ella ya sabía que el tiempo se estaba acabando. Pero en ese momento iba empezando el ministerio de Jesús, ¿no? Pero ella dice que desde ahí ella ya sabía que el tiempo se iba a acabar. Eso es algo súper fuerte, o sea, yo digo, pues lo veo ahora, pues, por ejemplo, pues soy papá, pues, y por ejemplo que a mí me digan, en tanto tiempo tu hijo ya no va a estar, o sea, imagínate, pues, por ejemplo, que mi hija cumpla, que me diga que por cualquier cosa me digan a los 2 años, tu niña ya no va a estar. Y en la fiesta de 1 año, donde todo es felicidad, todos festejando, yo saber que ya el tiempo ya es menos, pues, o sea, me vuela la cabeza cómo se habrá sentido María, pues, de saber que eso era la señal de que ya el tiempo de su hijo ya estaba cerca. O sea, es algo súper difícil, súper duro, pero pues ahora sí que también pues digno de admirarse, ¿no? Que se mantuvo siempre firme en la voluntad de Dios. Y ahí yo creo que será bueno para introducir la segunda pregunta, Oscar, ahí para que la tengas a la mano, porque queremos saber, hermanos, de alguna u otra manera, hemos visto cómo influye el ejemplo de nuestros padres, y ahí para que nos cuenten en los comentarios cómo influyó el ejemplo de su madre en la vida y en la toma de decisiones de ustedes a lo largo de su existencia, ¿no? Queremos saber cómo fue la influencia, si fue buena, pues ahí pónganlo, si fue mala, pues nomás no pongan el nombre, ¿va? Para no saber,
Pero coméntenos, queremos leerlos, queremos participar en conjunto con ustedes. Es que pues seguimos, Carlos, si hay alguna respuesta a pregunta, ahí te interrumpo. Ok, algo, y bueno, ya en cuanto a María, como mencionaste, no hay mucho, ¿no? Entre comillas, ¿no? Más que nada, como si se dieron cuenta, nos enfocamos en su rol como madre y lo que implica. Entonces, los valores y atributos o rasgos que Jesús heredó de María, porque lo que comía María, lo que practicaba María, el temperamento de María, la abstinencia de María, todo eso directamente influyó en Jesús. Ahora, José tuvo otro rol y sin duda alguna ciertos métodos de enseñanza y tradiciones de él influyeron en Jesús también, y los hermanos y hermanas de Jesús también. Pero como vemos, hay un rol indispensable que el padre no puede llenar o no puede hacer, que es un algo de la madre que solamente ella puede, ¿no? Que solamente ella puede. Como mencionabas ahorita, ahora brincándonos otra vez hasta el futuro, ¿no? Porque ahorita, como te digo, ya son más cuestiones prácticas las que vamos a hacer. Yo admiro a María al haber contemplado a cuando estaban maltratando a su hijo en el Gólgota, porque si tú a mí me dices, o si yo miro que a alguien le levanta una mano ante una de mis hijas o a mi esposa, yo te quiero decir que no voy a reaccionar y que voy a ser bien calmado y que voy a poner la otra mejilla. Sé que eso es lo que se debe hacer, pero ¿cómo voy a reaccionar? Yo no sé. Honestamente te digo, yo no sé. Si yo miro que alguien viene y le da un golpe a mi esposa o a mis hijas, yo no sé cómo voy a reaccionar. Obviamente hacemos todo lo posible por no prestarnos a estar en una situación así, ¿no? Pero una vez le pregunté esto a un ex compañero mío de trabajo, que él profesó otra denominación, pero hablando de eso me dijo, yo no sé qué voy a hacer si golpean a mis hijas. Él también tenía 2 niñas en ese entonces, yo todavía no tenía ni una. Me dice, muchos se levantan el cuello y dicen, no, yo voy a ponerme otra mejilla, esto que lo otro, bla, bla. Yo no, honestamente, yo no sé qué voy a hacer. Y uno no lo sabe hasta que tiene hijos. Entonces, que María simplemente se haya aguantado todo eso, yo no, eso sí, yo no lo puedo comprender. O sea, entiendo lo que hizo, pero no me cabe. No, y es que pues, es increíble, o sea, yo también me pongo en lo que mencionas tú y no, hombre, no sé, que otra mejilla, le van a faltar mejillas al que le pegó, al que le quiso pegar, que para eso, o sea, no, es algo que no se puede creer, como tú dices, la dedicación, porque no encuentro otra palabra, la dedicación y esa humildad de poner el futuro de ella y de su hijo en manos de Dios. Porque no va a ser el futuro de Jesús, será el futuro de ella. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué pasó? ¿Cómo se habrá sentido cuando murió José? O sea, también, que era su compañero, que era su... Uh-huh. ¿Qué sentiría? Porque, pues, a lo mejor todos sabiendo que tenemos a Jesús ahí, como que, aviéntate un milagrito, ¿no? O sea, sí, o sea, hubiera sido lo más natural. Pero ella, al mantenerse siempre confiando en Jesús y en Dios, o sea, eso es algo que yo quisiera aprender y empezar, ahora sí que de lleno el 100%, porque creo que la vida de todos cambiaría si pusiéramos nuestra vida en manos de Dios como lo hizo María, ¿no? Sí, inclusive ese es un muy buen punto que mencionas, porque José murió antes que Jesús. Sí. O sea, no sabemos, no me he puesto a investigar en qué momento, pero cuando María estaba contemplando cómo golpeaban y humillaban a Jesús, José ya no estaba ahí. Inclusive no se dice que José estaba en las bodas de Canaán. Entonces es importante el rol como padres, y si queremos tener una iglesia saludable, debemos tener un hogar saludable. Y para tener un hogar saludable,
tenemos que empezar por uno mismo. El rol de sacerdotes del hogar nos lo debemos de tomar muy en serio, muy en serio. Debemos practicar el culto familiar, la oración con nuestras esposas, con nuestros hijos, e inclusive la Biblia dice que a maridos amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y mujeres están sujetas a su marido, ¿no? Eso quiere decir que si aplicamos este principio de que en toda la Biblia en donde Cristo atiende a la iglesia, es como un marido debe atender a su esposa y a sus hijos. Y como la iglesia atiende al necesitado, y a Cristo es como la esposa debe atender. ¿Y cuántas cosas hizo no Cristo por la iglesia? O sea, estuvo ahí por ella. Entonces, imagínense el grado de responsabilidad de ser padres ahora. O sea, desde la primera escuela, desde cómo se debe disfrutar el sábado. Inclusive Elena de White dice que si el sábado se deja a los niños nomás jugar por diversión, eso es pecado. Es transgredir la ley de Dios. Si los dejas jugar por diversión para alimentar la diversión egocéntrica. Pero si se utiliza el sábado y se hace algo para conectar con Dios, o sea, adelante. Si está la naturaleza para conectar con Dios, adelante. Inclusive yo eso me preocupé porque, o sea, el que esté libre de pecado tira la primera piedra, ¿no? Y aquí yo suelto la piedra porque yo soy falto. Y yo decía, no, pues es sábado, estamos en cuarentena, ¿qué vamos a hacer? Que juegue allá afuera, en la tierra o lo que sea con sus juguetes. Pero después que leí eso, dije, no, o sea, le he estado regando todo este tiempo. Porque, ¿qué están aprendiendo de Jesús en este momento? Mientras yo podía estar leyendo algo, pero mis hijas estaban jugando nada más divirtiéndose. Y yo decía, pues también están disfrutando el sábado. Pero gracias a Dios, y no lo estoy diciendo porque tengo todas las respuestas, sino es algo que creo yo que Dios me inspiró, porque lo miré el sábado pasado precisamente. Le pregunté a mi hija mayor, ¿tú qué crees? El sábado es un día cuando Dios nos visita de una forma especial y quiere estar con nosotros. Y yo le pregunté, ¿tú qué crees que podemos hacer? ¿Qué actividad podemos hacer que nos enseñe de Jesús? Ella solita me empezó a decir cosas y es lo que hicimos el sábado. Total, no recuerdo si fue el sábado o este otro día que agarró un palo y empezó a jugar ella de que, sí, arrepiéntanse, pueblo de Israel, salgamos, y jugamos a que éramos israelitas. O sea, me explico, y no estoy diciendo que somos los más santos, no, ni estoy diciendo que tenemos todas las respuestas, sino es algo que, a ver, ¿cómo crees que podemos encontrar a Jesús? O sea, aplicar cosas que nos lleven a Él, ¿no? Y como ahorita, esta plática no es para alabar a María, no es para adorar a María, sino el ver el ejemplo de María, y ojalá que nosotros podamos ser humildes ante Dios para decirle a Dios, he aquí tu siervo, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y que mi alma engrandezca al Señor y que mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador. Santo es su nombre. Sí, y ¿cómo se dice? Pues ahora sí que entre más uno tiene más luz, más difícil es esconderse en las tinieblas, ¿no? O sea, entre más sabemos, entre más estudiamos, pues ahora sí que más difícil es poner excusas para no realmente hacer las cosas como Dios espera que las hagamos, ¿no? Como tú dices, algo vio Dios en María que le confió la responsabilidad de crear al Salvador del mundo, ¿no? Lo que caía en los hombros de Jesús en el momento del Calvario, la responsabilidad que tenía, pues de cierta manera también le cayó a María, porque si no lo hubiera, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor no lo hubiera educado de la manera adecuada? Y es algo que me pongo a pensar, ¿verdad? Porque mi mente siempre tiende a imaginarse el qué pasaría, ¿no? O el qué hubiera pasado. Y ¿cómo se dice? Hay una película que es sobre qué hubiera pasado si Superman hubiera sido malo. Y pues un chorro de cosas malas, ¿no?
Me imagino que hubiera pasado a lo mejor si Jesús no hubiera recibido la educación adecuada, qué hubiera pasado, estaríamos hoy, quién sabe, ¿no? Eso es solamente Dios lo sabe, solamente Dios lo sabe, pero pues gloria a Dios y gracias a Dios que su sabiduría, en su sabiduría dispuso que María fuera la elegida, ¿no? Porque pues en ese entonces, como lo mencionaste al principio, que decía bendita eres, o sea, por algo te estamos apartando, por algo Dios la escogió, porque tenía esas características que a lo largo de esta tarde hemos estado mencionando, ¿no? Has estado mencionando. Y yo fíjate que yo sí te quisiera hacer una pregunta, porque se me vino ahorita a la mente en cuanto estábamos escuchando eso. ¿Será que en algún momento, porque no recuerdo bien, pero ¿será que en algún momento María hubiera dudado del plan plan de Dios? No sé si hay algún, o sea, porque yo no lo he leído, pero no sé si se registra en algún momento que ella dude sobre si estaba haciendo bien o no su trabajo. Porque yo por lo menos eso me pongo a pensar en el poquito tiempo que llevo siendo papá, digo, pues si la estoy regando, pues si es así, si no es así, y yo imagino que así voy a estar toda la vida, ¿no? Diciendo si la eduqué bien o no. Ya sabré, pues cuando crezca y se porta bien, pues si se porta bien va a ser gracias a mí, si se porta mal, pues va a ser por culpa de su mamá. Eso es lo que yo voy a hacer. Es la manera más fácil de delegar la responsabilidad. Pero yo digo, en algún momento María se habrá sentido insegura sobre la manera en que estaba llevando la educación de Jesús. No he encontrado algo al respecto de educación, pero esto que te voy a mencionar creo que le va a agregar todavía más peso al rol de María y bueno, o de los padres de Jesús, ¿no? Porque dicen que por qué un niño es así o así, dice, pues nomás voltea a ver a su padre y a su madre, ¿no? Los rasgos o las características, ¿cómo son? Pero muchos podemos decir, Jesús era como era porque también era el Hijo de Dios. Tenía ciertos rasgos de Dios o tenía ciertas características de Dios. Sin embargo, y esto es tema para otra ocasión, pero nada más vamos a darle así una raspadita. Jesús nunca utilizó su poder divino. Cada milagro que él hizo, él decía, lo hizo el Padre. Si esto lo hizo por el Padre. Padre santifica, Padre multiplica, Padre, o sea, todo lo hizo para glorificado el Padre, que decía, todo lo que viene del Padre. Así lo hacía él. Inclusive la tentación que se le presentó a Jesús en el desierto fue una tentación no tanto contra Jesús el lado humano, sino contra Jesús el lado divino. Que se les presentaron las tres tentaciones la tentación raíz, se puede decir, de todo de toda persona, que es el hambre, la vista y el poder, que es lo que Satanás lo tentó. Entonces, a ver, haz esto, tú puedes hacerlo, o que a poco no, porque mira, qué curioso, en cuanto Jesús escuchó la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, se fue al desierto, se le presenta al diablo y le dice, a ver, si eres el Hijo de Dios, que estas rocas se conviertan en pan. Siendo que justito antes Dios había declarado, él es mi hijo. Y el diablo viene y le dice, a ver, si eres su hijo, que se conviertan en pan. O sea, estaba calando su divinidad. Y Jesús le dijo, no, Satanás. A ver, si eres hijo de Dios, tírate. A ver, si eres esto, arrodíllate ante mí. Entonces, fíjate el grado de importancia, y no es que María tenga todo el crédito, no es que estemos degradando el rol de Dios ni de José, pero sí viendo la importancia del rol de una madre, de qué tanto habrá criado María a Jesús, de que Jesús cuando empezó su ministerio y durante todo eso, nunca usó su poder divino. Nunca usó su poder divino, nunca tomó ventaja del poder divino, porque en el momento que Jesús hubiera usado
para su beneficio propio el poder divino, ya no hubiera sido humano y ya no hubiera podido cumplir el plan de salvación, porque hubiera sido injusto y Satanás hubiera dicho, no, es que yo uso el poder divino y ya no se puede, ya no es como un ser humano. Ya se aprovechó y hizo trampa. Porque Jesús nunca lo usó. Todos los milagros que hizo, viene del Padre. Así como los discípulos también hicieron milagros, esa misma forma, así Jesús. Pero pues en un grado de consagración y devoción más grande, ¿no? Entonces, fíjate, esto le había hecho más importancia o peso a la crianza de María y a la crianza que María y José le dieron a Jesús. O sea, los valores que le dedicaron. Especial, tú eres especial, tú eres especial. Y nosotros en nuestros hogares, lo que tenemos que estar diciendo, nosotros somos un pueblo santo, o sea, un pueblo apartado que no somos como los demás. Nosotros estamos aquí y nuestra cultura es el reino de los cielos. Nuestra cultura enseñarle a nuestros hijos, enseñarles desde chicos las promesas, las historias de la Biblia, de tal forma que todos nosotros, tanto los hijos como los esposos, como los padres, nos identifiquemos con eso. Entonces, ¿de qué forma o qué método habrá usado María y José para criar a Jesús? De que Jesús, su lado humano, fue lo que trabajó y también era divino. Pero ven, como ahorita vimos así a grosso modo, nunca tomó ventaja del lado divino, siempre fue del lado humano. Y bueno, y esto cómo va con tu pregunta, Jorge. No sé si tuvo alguna duda o no, muy probablemente, porque la palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en crecimiento. Probablemente tuvo preguntas y en su humildad, que dijo que su espíritu entero, su neuma, su inhalación, su aire, su alma, alaba al Señor, se regocija en Él. Entonces, declarando que Dios es su amo y Señor, yo estoy seguro que Dios le ponía los medios para criar a Jesús de la forma como Dios quería. Yo creo que a María siempre tuvo en mente que Jesús estaba dedicado para algo en especial. Yo creo que desde ahí, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha puesto en el lugar en el que estamos por una razón, que no estamos por accidente en donde estamos, que si a lo mejor tenemos a una persona, un amigo, un novio, tal vez que a lo mejor no conoce, pues no es por cosa del destino que lo conocemos, sino es porque Dios en ese momento nos quiere usar. Y María siempre yo creo que tuvo en mente eso, ¿no? Que Dios por algo la escogió y que por algo la puso al cuidado y al frente de la educación de Jesús. Y pues ahora sí que como tú dices, posiblemente sí tuvo dudas, pero en el camino fue encontrando la fortaleza, fue encontrando la guía. Y pues así es la vida, ¿no? La vida es así, vamos aprendiendo con altas y bajas, con errores y aciertos. Y vamos, pero siempre de la mano de Jesús, ¿no? Porque pues también así como dice Jesús, nunca utilizó su divinidad y su poder para beneficio propio, pues María tampoco utilizó eso, ¿no? Porque le puede haber dicho también a Jesús, oye, aparécete un kilito de tortilla, ¿no? Porque no le han pagado a tu papá y no hay comida, ¿no? Y nunca sacó provecho de eso, ¿no? Nunca sacó provecho de eso. Pues la verdad, qué admiración. Hoy, fíjate que nunca lo había visto desde ese punto. Gloria a Dios que nos dio la oportunidad de escuchar esta tarde eso. Y creo que hay por ahí una pregunta que nos llegó, Oscar. Hay que nos las puedas leer para tratar de contestarla. Ok, ¿me escuchan? Yes. Bueno, la pregunta es, mencionaron que un padre no puede hacer cosas que la mamá hace. ¿Cuál sería un ejemplo? Amamantar. Sí, mira, hay un vínculo y más que nada, ¿cómo lo menciona? Lo voy a buscar directamente en el libro, verás, porque menciona un rol del padre que obviamente ambos representan a Dios, ¿ok? En el hogar, para que haya un balance.
Sin embargo, una de las cosas que a mí se me quedaron muy presentes y que intento hacerlo siempre que llego a casa de donde sea, o siempre que llego pues, por los relatos del trabajo, dice la sierva del Señor que la primera imagen cuando tus hijos te ven, el padre, el varón en particular, tiene una imagen especial de Dios o crea una imagen de Dios en los hijos. Entonces, si cuando tú llegas del trabajo, tus hijos te ven y llegas con el ceño fruncido y así, van a ver que van a ir contemplando a Dios como autoritario o dictador. Dice la sierva del Señor que no hay nada como cuando llegues, que te vayas emocionado por ver a tu esposa, a tus hijas con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, no lo dice así, pero para que me entiendan, y que estén contentos. O sea, que esa imagen va a crear una buena imagen de Dios sobre tus hijos. Ahora, respecto a la madre, hay una sección en particular, déjame la leo aquí, creo que es el hogar cristiano, se llama, aquí está, la reina de la familia. Es la sección número 10, o empieza en el capítulo 38-39. Algo así rapidito. La influencia de la madre no cesa nunca, y si se hace sentir siempre en favor del bien del carácter de sus hijos, atestiguará el fervor y valor moral de ella. Su sonrisa y estímulo pueden ser una fuerza que inspire, puede comunicar alegría al corazón de su hijito mediante una palabra de amor, una sonrisa de aprobación. Cuando su influencia está de parte de la verdad y la virtud, cuando la sabiduría divina guía a la madre, ¿cuánto poder ejercerá su vida en favor de Cristo? Su influencia llegará a través del tiempo hasta la eternidad. Cuán solemne es pensar que las miradas, palabras y acciones de la madre darán fruto en la eternidad y que de su influencia resultará la salvación o la ruina de muchos. Muy poco se percata la madre de que su influencia en la educación juiciosa de sus hijos atraviesa con tanto poder las vicisitudes de esta vida para extenderse hasta la venidera e inmortal. O sea, y la cita que leí en donde les mencioné que hay ciertas cosas que un padre no puede hacer, así lo menciona Elena de White, pero esto que se los leí ahorita es específicamente de la madre, respecto a la mamá. Ahora, ahorita que dije lo de amamantar, pues pareció que lo dije en broma, ¿no? Pero no, o sea, es cierto. Porque gracias a Dios, mi esposa amamantó a mis dos hijas, a la mayor casi hasta los 2 años y medio, a la menor 2 años, ya cumplió 2 años y la sigue amamantando. No come nada más de eso, nada, pero le sigue dando pecho. Cuando mi hija, la más chica, se siente triste o siente dolor, encuentra consuelo con mi esposa de una forma que a mí me da gusto, muy, muy íntima de ellas. Porque conmigo viene, llora y me abraza, pero cuando es algo diferente. Hay algo en cuanto a la maternidad que hay algo que Dios puso en las mamás que no sé, o sea, no sé. Es algo que aquí dice que es una influencia, como lo acabamos de leer, es una influencia que da, inclusive, o sea, hasta ustedes me pueden decir recuerdos que tengan muy únicos de su mamá. Sin duda alguna tienen recuerdos de sus padres, pero hay algo muy único de su mamá que pueden decir, ay, es que a los dos los quiero, pero es diferente el amor que siento hacia el uno y hacia el otro. O sea, no es que sea más la mamá que el papá, en ningún momento es eso, no es de que ocupe el lugar la mamá, el lugar del papá, ni viceversa, sino que simplemente los dos son indispensables para una buena crianza y desarrollo de los hijos, para una estabilidad espiritual y emocional y moral. Qué bueno que hicieron esa pregunta para aclarar eso, que es de suma importancia que los dos estén ahí. Perfecto. Pues yo creo que hemos aprendido bastante. En lo personal, ahora sí que hablo por mí mismo.
he aprendido bastante, he descubierto muchas cosas que no me había puesto a pensar. Y pues vamos a concluir, te invito a que nos hagas una conclusión. No sé si te faltaba algo, pues para que lo menciones, para ir concluyendo, y en resumen te preguntaría cómo describirías entonces el ministerio de María, porque ciertamente fue un ministerio el haber educado a Jesús, porque de ahí, de ese ministerio, pues ahora sí que fue pues educó al que nos iba a educar a todos nosotros, ¿no? Al que primero iba a educar a 12, los iba a guiar por el camino, y pues de ahí salimos todos, ¿no? ¿Cómo resumirías el ministerio de María? Único. O sea, no hay otra palabra más que decir único. Fue bendita entre todas las mujeres. Por todas las generaciones iba a hablar de ella. Se sigue, o sea, tú y yo ahorita somos parte de esa profecía que dijo. ¿Hasta qué punto, o sea, los valores y los principios, la actitud de Jesús, hasta qué punto influyó? Pues no sabemos hasta qué grado, ¿no? Pero que Jesús, cuando empezó a vivir que lo del reino de los cielos, el reino de los cielos ha llegado, y esto que lo otro, que empezó a predicar, ¿influyó su familia para que él dijera eso? Absolutamente, creo que sí. Creo que algo de lo que su familia hizo es algo que menciona Santiago, y es algo que se menciona en Colosenses. Y esto aplica para nosotros, inclusive para los que nos consideramos adventistoides. Inclusive creo que varias personas influyentes, sobre todo en redes sociales, deberían considerar mucho, en lugar de criticar y juzgar. Santiago 1:19 dice, y esto lo aplicamos, sin duda alguna es una herramienta grandísima para aplicar en nuestros hogares. Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, primero escucha, y luego habla. Antes de que juzgamos a nuestro hermano, antes de que regañemos al niño o a la niña, antes de que, no estoy diciendo que no va a haber consecuencias o que no tiene que haber disciplina, pero antes de cualquier cosa, escucha y luego habla. En todo. Y fíjate lo que debemos de hablar. Colosenses 4:6 dice que tu palabra sea su palabra siempre con gracia. Pero los adventistoides, lo primero que nos gusta decir es pecado, estás quebrando el sábado, estás. Lo primero que nos gusta decir, no traes la corbata, no traes esto. Siempre con gracia. Inclusive, fíjate, ahorita vamos a ver ese efecto de cómo nuestra red social se va a afectar por algo que les voy a compartir. Y algo que a mí nunca se me dio, algo que yo quería que me pasara en Zaragoza y nunca pasó. Pero siempre que yo tuve un cargo o que me invitaron, yo siempre anhelé que Socorro Calderón fuera la anciana del departamento donde yo trabajaba. ¿Ok? Yo siempre anhelé eso y nunca se me hizo. Y con Socorro, yo la aprecio muchísimo. A mi familia también la apreciamos muchísimo. Yo admiro mucho a Socorro, o sea, porque es una de las personas que yo me atreví, y inclusive todavía no, si me la encuentro, pues la saludo y todo. Me atrevo a preguntarle cosas sin temor y como son. Ok, no en pensarla dos veces. A ver si le pregunto, tengo alguna duda y le quiero preguntar a alguien, lo quiero articular de cierta forma para no verme agresivo. Pero con Socorro le tuve la confianza de soltarla así como la voy pensando que va saliendo, ¿no? Muchas veces imprudentemente, ¿no? Muchas de esas ocasiones. Entonces, Socorro, algo que admiro de ella es de que siempre que me respondía con una sonrisa. Siempre que, y me llenaba, o sea, la respuesta que me daba siempre me enseñó algo, siempre cada respuesta que me daba, y nunca se me hizo que fuera anciana, pues porque yo, en el buen sentido de la palabra, yo quería exprimirla, ¿no? Y sacarle todo lo que pudiera como anciana para atiborrarla con preguntas
Y así muchos creían, no, se están peleando esto, pero no, o sea, yo nunca lo considero un pleito, ¿no? Pero aquí Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea con gracia. Y yo me acuerdo, cuando yo leí esto, me acordé de Socorro. Siempre que me respondía algo, me lo respondía con una sonrisa, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deben responder cada uno. Imagínense si aplicamos esto con nuestras esposas y con nuestros esposos. Si primero escuchamos, como dice Santiago, y cuando respondamos con gracia. Ahora, ¿les gustan las papas fritas a ustedes o no? Esas que vienen con las hamburguesas, así. Sí, ¿no? ¿Qué traen? Traen sal, ¿no? ¿Ok? Ahora, imagínense que es les doy un plato con esas papas fritas y les pongo poquita sal. La van a disfrutar. La salecita que le da el sabor. Eso, ¿no? Pero lo rico, el carbohidrato, lo dulce, es la papa, ¿no? La gracia, la papa. Ahora imagínate si yo les doy un plato lleno con sal y le pongo una papa nada más para que te la comas. O sea, ahí va a estar súper salado. Y si te fijas, siempre como cristianos tenemos que predicar de la gracia y de la ley. Entonces aquí nos está diciendo, vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada, o sea, un poquito nada más con sal, es decir, un poquito nada más con la ley. Porque donde abundó la ley, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. No estoy rebajando la ley, no estoy diciendo que los 10 mandamientos no. Sino simplemente estoy diciendo que cuando hablemos con el método de Cristo en todo. Porque Cristo lo primero que hacía era impartía gracia, y ya que los demás querían aprender más, le decía, sígueme, te voy a enseñar la ley, te voy a enseñar el reino de los cielos. Entonces, imagínense si aplicamos esto a nuestros hogares. Escucho y hablo con gracia, un poco sazonada con sal. Es que lo más fácil, y siempre he dicho, y lo sigo sosteniendo hasta que Dios me lleve, lo más fácil es salar los platos. O sea, a mí me pasó, estábamos en Rosarito el fin de semana pasado y fui a desayunar con mi esposo. Y esperando que llegara lo que ordenamos, nos ponen un plato de totopos. Y los totopos se miraba que los habían hecho, porque eran hechos, no eran de esos comprados ni nada. O sea, la neta se la rifó el cocinero, ¿no? Y yo confundí la sal con el azúcar y le eché un chorro de azúcar, pues los eché a perder. Y así me ha pasado en otras cosas que me pongo a cocina, le echo sal y se me va la sal y ya no sabe bien, ¿no? Y eso es lo que no entienden muchos adventistas, como tú les dices, que lo más fácil es salar el plato que Dios ha estado cocinando a través del tiempo. Dios ha hecho de nuestras vidas un plato que quiere que nos mire, pruebe, y que el sabor sea el amor de Dios. Quiere que nuestros platillos le den sabor de amor a aquellos que los lleguen a probar. Que si nos prueban a nosotros, en realidad no sean nosotros que nos están probando, sino que están probando a Dios. Dios es el cocinero, pero es tan fácil cuando llega una persona y le quiere echar sal porque él piensa que le hace falta sal y puede echar a perder un platillo. Y eso, como lo que dijiste ahorita, es algo que mucha gente no entiende, que hay veces que los platillos no necesitan sal, que hay veces la sal ya la puso Dios, como tú dices, una pizca, para que realmente lo que resalte sea el contenido y no la sal. Y hoy en día hay tantos de esos que se la pasan, como mencionaste, criticando, hablando sin escuchar, que es necesario gente realmente que te oriente y que lo que te comente sea con buena intención. Porque hay veces, hay una broma que nos hacíamos unos compañeros de la universidad cuando íbamos a la cafetería de la UABC, que se levantaban, era salarle la comida a propósito, era echarle a perder. Y mucha gente con esa intención hace ese tipo de comentarios para lastimar, para insultar, para corregir según, pero la finalidad es realmente solamente
el regañar. No va con ninguna intención de corrección, de redención, ¿verdad? Sino simplemente va con la intención de pegar donde duele, ¿no? Y es ahí donde cobra mucha importancia lo que mencionaste, esa gracia que debemos de escuchar y dar con gracia, o sea, dar con amor, no nomás dar, como tú bien lo mencionas, cambiaría mucho las relaciones en las familias, en la iglesia misma. Yo pienso que si la iglesia misma aplicáramos eso, híjole, ya se hubiera predicado el evangelio desde cuándo. Fíjate que hace poquito te lo menciono ahí, ojalá si están escuchando ahí no sea la persona con la que tuve ese contratiempo. En una junta de directiva tenía un plan de un mes hablar sobre una temática de la sabiduría y lo propuso la junta, ¿no? Y la respuesta que obtuve fue, bueno, ¿de quién es plan, tuyo o del departamento? O sea, realmente iba a ser una diferencia si el plan era del departamento, era mío. Era simplemente agarrar un mes los viernes, cuando no va nadie a la iglesia, tratar de llevar gente a la iglesia, y lo único que pensaron es de quién era el plan, no les importó otra cosa. O sea, de ese tipo de gente es que la verdad la mayoría de nuestras iglesias, y se ha contaminado esa actitud en los demás, y digo, pues por algo no se avanza, ¿no? Pero si aplicáramos ese consejo de escuchar antes y ahora la pregunta es, ¿qué te detiene de aplicarlo? ¿Qué te detiene de aplicarlo con ellos? Porque esto es algo, mira, a mí ya me tiene fastidiado, y no lo digo por ti, ¿no? Pero hay cuentas en redes sociales que tienen más de 5,000 seguidores, o sea, cuentas y que dice su nombre adventista, que asume, dice ADB y 7, algo así, que hacen asunción a la iglesia adventista, y suben podcasts, suben pláticas tirándole a la iglesia, y se quejan y se quejan y se quejan, sal, y no, sí, y obviamente nos vamos a identificar con ellos porque todos pasamos por ahí. Exacto. Obviamente, de hecho, pero entonces la cuestión es, ok, ya sabemos, ¿qué tanto más le vamos a estar picando a la herida? ¿Y hasta cuándo? Si ya sabemos lo que está pasando, vamos a ponernos a trabajar en lo que hay que hacer. Si tú y yo ya sabemos qué es lo que está pasando, ¿cuándo vamos a mostrarles gracia a la persona que nos dijo eso? ¿Cuándo vamos a poner el otro oído o a la otra mejilla con la persona que nos hizo eso para nosotros enseñarles el método de Cristo a ellos? Porque en lugar de dividir, tenemos que unir. Si no, el Espíritu Santo no va a venir. Y aplicando eso en nuestros hogares, regresando para no desviarnos tanto de lo de María o del rol de los padres, si yo hago esto con mi esposa y lo que quiero es más, voy a hacer algo para que le cale porque me sirvió la comida bien mala, o porque me hizo esto, o porque yo le doblé la ropa y se la dejé dejar bien apretada las latas de los vasos o de la mermelada o lo que sea, o toda la pasta así nomás y a mí no, cosas así. En lugar de eso, que mostremos gracia, porque mira, así de sencillo, cuando nosotros vamos a predicar afuera, la gente lo que predicamos es la salvación de Dios. ¿Qué es lo que salva, la ley o la gracia? La gracia. La gracia de Dios es lo que te salva. Entonces, ¿qué va a salvar el matrimonio? Que seamos agraciados unos con otros o que nos estemos recalcando. Obviamente, las reglas y lo que se acuerde tiene su lugar, pero tú no te casas para tú ser feliz, tú te casas para ser feliz a la otra persona, para que funcione. Para tú ayudar a la salvación de la otra persona. Sí, entonces, si ya sabemos esto, ok, o sea, bueno, yo así soy, ¿no? De que, ok, ya sé cuál es el problema, dale, a trabajar en esto. Entonces, el llamado ahorita, aparte de como cuestión familiar, es para nosotros, ahorita es para los jóvenes. O sea, ¿cuándo nos vamos a dejar de quejar y empezar a usar el método de Cristo en la iglesia y crear la unión que antes no hemos podido lograr con los hermanos adultos? Y fíjate que por eso nació este espacio, precisamente porque pues es algo que yo siempre había pensado, ¿no? Y fueron interminables los tiros ahí en las juntas,
en todos lados, los bibliazos, como en algún momento he escuchado la expresión, ¿no? Los mentados bibliazos y estarse diciendo con versículos, todo. Y si llegué a un punto de decir, bueno, este espacio, no quiero que sea, esto no es un psicólogo, o no es un espacio de sacar frustraciones. Y fíjate que muchos de los invitados que hemos tenido ha sido hasta cierto punto ese pequeño conflicto, porque llegó un tiempo donde ciertos invitados, y Oscar se acordará de algunos, que la tirada era estarle tirando a la iglesia, y nosotros de alguna manera tuvimos que decirle, ¿sabes qué? Esa no es la intención, o retomar el rumbo de la entrevista, porque como lo hemos dicho en todos los programas, la intención nunca es esa, y nos convertimos más de lo mismo, como dijiste, es aplicarlo a nosotros también, o sea, no nomás que nos lo apliquen, sino en beneficio de nosotros, sino también en nosotros en beneficio de los demás, ¿no? Y la familia, por algo Satanás ataca a la familia, porque es el centro y es la base de no solamente de la sociedad, sino del carácter de cada miembro de esa familia. Sí, yo en lo personal aprendí tantas cosas de mi papá y de mi mamá, que también digo, gloria a Dios, y le agradezco por haberme dado esos padres, que a lo mejor si me hubiera dado otros padres no estuviera hoy aquí. Fue necesario el carácter fuerte de mi papá, muchas veces esa dureza, porque era lo que necesitaba, porque imagínate donde me hubiera tocado un papá blandito, hombre, pues no hubiera sido, a lo mejor, o no estuviera hoy en donde estoy. Y Dios tiene el plan para cada familia, y ¿cómo se dice? Sí, entonces Dios por algo tiene Dios por algo planea las cosas de la manera en que las hace, porque de cierta manera pues nosotros no somos quien para cuestionar, ni mucho menos sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero Dios en su infinita sabiduría pone los medios y pone las cosas. Y te quisiera pedir un consejo para todos los que nos escuchan en la cuestión de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, estas 2 horas ya casi. ¿Qué consejo le darías para aquellos jóvenes, como dijiste hoy en día, como lo mencionaste hace ratito, que este mensaje es para los jóvenes? ¿Qué consejo les das a los jóvenes para, al igual que María, siempre estar en disposición, no solamente de servir, sino servir a la manera en que Dios espera que sirvamos? Todo acto, por más pequeño que sea, por más privado que sea, aunque crees que nadie te esté viendo, va a tener un efecto en alguien más, ya sea corto, mediano o largo plazo. Ahorita, hace rato lo leímos. Lo mejor que podemos hacer es reconocer a Dios no solamente como un salvador, sino como nuestro dueño. La buena noticia es que como dueño, Él va a respetar nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Disfrutemos el ir conociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No nos desesperemos, porque si le pedimos a Dios que nos diga ya qué es y que nos diga así literalmente qué es lo que quiere, lo vamos a hacer, le estamos pidiendo que deje de ser Dios. Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Disfrutemos ese caminar con Dios, reconozcámoslo como nuestro dueño y que nuestro ser entero lo glorifique. Y cada acto pequeño va a dejar una huella va a impactar a más gente de la que tú y yo nos podemos imaginar. La ciencia lo dice, o bueno, está escrito en Espíritu de Profecía y la ciencia lo acaba de respaldar. Debemos de apreciar el caminar con Dios, ¿verdad? Muchas veces cuando vamos de viaje, pues lo que nos interesa es el destino, ¿no? Pero muchas veces perdemos de vista todos esos paisajes que están en el transcurso al destino, ¿no? Y como tú dices, y de verdad que se me va a quedar bien grabado, y ahora sí voy a andar cuidando de no hacer cualquier cosa, de cualquier error, porque ya sabiendo que va a repercutir en los demás, quiera o no, sí es de tomarse en cuenta, ¿no? Todavía me acuerdo del vampiro que te miré comiendo ahí en la taquería, ¿eh? O sea, no estabas comiendo soya tampoco, eso puedo decir. Ahí no venden soya. Era un taco de chile morrón.
No, yo sí, no, la carne es mi debilidad. Es decir, no lo puedo negar. Oscar, ¿algún comentario, algún consejo? Tú, porque el Jeep es un joven ya en plenitud. Ya no sea barbero. Tú, Oscar, como un joven en la etapa universitaria, ya saliendo de graduación ya casi, ¿qué consejo le das a aquellos jóvenes que muchas veces no son conscientes de la responsabilidad que hay sobre ellos? Pues uno, pues hay que estar siempre pendiente de tus acciones, porque la forma más básica de testificar es con tus acciones, ¿no? Entonces, tú eres carta de presentación de la iglesia, incluso de Cristo, para alguien que no conoce. Entonces, para ti puede ser sencillo un día decir como que hoy voy a hacer esto que no está tan bien, pero al cabo es que va a ser solo un día, pero a lo mejor ese es el único día en que alguien te mira y que sabe que eres de esos cristianos, o sea, me refiero en tercera persona, no despectivamente, y pues ahora tiene una mala impresión. Entonces hay que pues estar siempre cuidando eso, ser conscientes de que somos carta de presentación, ¿no? De que nuestras acciones como cristianos pues tienen pues se ven de manera diferente para alguien que todavía no conoce o que apenas está empezando a conocer. Mira qué importante es eso que acaba de decir Oscar, porque la palabra de Dios dice que somos embajadores, y un embajador es un representante de todo un país, es un representante de todo un país, de todo un gobierno ajeno, ¿no? O sea, tú vas a otro lugar, entonces nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí. Así que lo que hagamos o es bendición o es repercusión para alguien más, ¿no? Fíjate que cuando estaba en la universidad me tocó, pues yo tenía un tío que era casi de los fundadores de la Facultad de Derecho aquí en Mexicali. Ya tenía más de 30 y tantos años de dando clases. Y pues también era un abogado muy conocido aquí en la Baja California, incluso hasta a nivel nacional, por así decirlo. Y una vez se me ocurrió irme en short a la universidad. ¿En short? No traje de baño, nada, era un short Levi's normal. Traía tenis, no andaba en chanclas ni nada. Pero pues era agosto, estaba haciendo un calorón. Yo antes iba en camión a la universidad en los primeros semestres. Entonces, un día me fui en short y mi tío todavía daba clases. Pues nomás me vio, me dio 20 pesos. Me dijo, te regresas a tu casa y te pones un pantalón. Porque tú eres un Rodríguez, eres mi sobrino y por lo tanto te vas a comportar como un abogado conforme al prestigio que nuestra familia tiene en el ámbito del derecho. Y me regresé, me puse un pantalón y perdí una clase, pero no entré a la universidad en short. Y eso me recordó también a una anécdota que un pastor cuenta, que estaba Alejandro Magno dando una caminata nocturna, recorriendo los bordes de su palacio, y en eso se encuentra a un soldado dormido, haciendo guardia, pero estaba dormido. Y le dice, a ver, soldado, párese, ¿cómo se llama? No, pues que Alejandro. Y dice, pues tienes de dos, o te cambias el nombre o te comportas como un Alejandro, ¿no? Y Dios muchas veces eso es lo que espera de nosotros. Espera que nos comportemos no de manera perfecta, ¿sí? Sino que nos comportemos y nuestro actuar, como dijo Oscar, como lo ha dicho nuestro amigo Carlos, sea el actuar de un verdadero cristiano. María tenía confianza en Cristo y confianza en Dios. Y todo lo que hacía, todo su propósito, su actuar,
siempre era confiando en la voluntad de Dios. Como lo mencionamos, posiblemente tuvo algunas dudas, pero siempre puso en primer lugar su confianza en Dios. Y se comportó conforme, ¿por qué? Porque, quieran o no, pues era la madre de Jesús y tenía ese estigma puesto, ¿no? Que ella era la mamá de Jesús y por lo tanto al ser la mamá de Jesús pues tenía que comportarse pues como la madre de Jesús, ¿no? Antes de que Jesús naciera era la mujer que Dios había escogido para ser madre de su hijo, ¿no? Siempre se comportó a la altura de lo que Dios esperaba de ella. Entonces, hermanos, nos podemos llegar a equivocar, sí, claro, pero gracias a Dios que siempre está a la puerta y siempre está esperando que nosotros decidamos abrirle, porque dice, aquí estoy a la puerta y llamo, quien quiera, ceno con él y él conmigo, ¿no? Pues, amigo Carlos, Oscar, yo creo que esta tarde fue de gran bendición para todos los que nos escucharon, para nosotros en primer lugar, y ojalá y gloria a Dios que sea para bendición de alguien que nos haya escuchado y que si tiene algo que decidir hoy en día, pues se decida por Cristo, ¿no? Carlos, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Gloria a Dios. Gracias por la invitación. Yo sé que tienes una agenda ocupada, por mí fuera que estuvieras todos los viernes, porque la verdad que yo disfruto mucho el hablar con mis amigos de la palabra de Dios, pero siempre aprendo algo contigo, de verdad, siempre aprendo algo nuevo contigo y sé que Dios te usa en gran manera para llevar su mensaje. Gloria a Dios, mi hermano. Te agradezco estar aquí en el cañón. Sí, sé que andas cansado por la semana de mayordomía, pero gracias por estar aquí al pie del cañón. Y nuestros amigos que nos sintonizaron el día de hoy, les agradecemos su compañía. Les invitamos al próximo viernes a estar ahí al pie del cañón a la misma hora. Les invitamos también que se pasen ahí por el blog, por el canal que tiene nuestro amigo Carlos. Realmente muy edificante, mensajes siempre de esperanza. Carlos, si nos quieres ahí comentar dónde te pueden buscar, dónde te pueden seguir, más bien seguir el mensaje de Cristo a través de ti. Bueno, es una página en Facebook que se llama By Grace for Faith, por gracia para fe, sí, traducido al español, y también en Instagram, By Grace for Faith, y el propósito es mostrar testimonios y cómo es que cada día podemos caminar con Dios de una forma práctica. Excelente, recomendadísimo, hermanos. Échense una vuelta por ahí, no cuesta nada, todo es gratis, y pues gratis hasta las patadas, hermanos. Así es que no desaprovechen la oportunidad de siempre, no solamente de escuchar, sino todo esto de cierta manera es comunión con nuestro Dios, y no hay tiempo perdido echándolo a la comunión con nuestro Dios. Feliz sábado, nuestros hermanos, que Dios les bendiga, buenas noches, que Dios les siga bendiciendo en sus familias, a tu familia, Carlos, bendiciones, que Dios los siga cuidando, los siga guiando, igual a tu familia, saludos a tus padres, Oscar, donde quiera que anden, y pues que el Señor les bendiga, mis hermanos, feliz sábado, nos estaremos viendo el próximo viernes.